no solo le hicieron un diseño muy poco amigable, sino que también le quitaron relevancia en la película. Hablando del CGI, sí hubo algo que se vio terriblemente mal. Entonces yo creo que la gente que se queja de esto no vio la película animada. Hola amigos, ¿cómo están? Les cuento que ya vi La Sirenita Live Action y les quiero dar algunos datos de lo bueno, lo malo y por último lo debatible. Y teniendo presente mi video de la colorimetría, estaré mencionando si hubo o no algún cambio en ese aspecto. Antes aclaro que este no es el tipo de video donde diremos cosas como progre, woke, inclusión forzada, arruinaron mi infancia. Si eso es lo que buscas, aquí no es. Pero tampoco diré solo maravillas de la película. Yo nombraré las cosas que noté de manera muy honesta, sin favoritismos y sin pesimismos. Simplemente seré objetivo y les daré una idea de qué podrán encontrar en esta película. Lo haremos de la siguiente manera. Voy a alternar las cosas buenas con las malas. Por ejemplo, digo dos buenas y una mala, o dos malas y una buena. En fin, comencemos. La nueva Sirenita sigue el ritmo de la película animada. Hubo modificaciones, escenas nuevas, cosas eliminadas, pero la trama principal sigue siendo la misma de inicio a fin. Esto le puede gustar a la gente que temía que hubiera algún tipo de giro de trama agresivo que diera paso a alguna ideología o movimiento progresista, como que Ariel se hiciera feminista y Eric pasara a un segundo plano. Pues no, nada de eso pasa. Hablemos de Halle Bailey y aquí hay que decir algo fundamental. Disney no le hizo justicia a Halle con esos trailers. Escogieron fragmentos que no muestran para nada su talento en la actuación, y es que a mí me parece que en toda la película ella captó esa esencia inocente y curiosa de la Ariel animada. También siento que fluyó muy bien con sus diálogos, más que teatral, fue muy natural, y creo que muchos tenían la duda de cómo se iba a hacer esta escena, y básicamente su cabello no impidió pues que hubiera como esa interacción con el cachivache, pero pues sí lo hicieron de una manera diferente. Ahora, para mí la actuación de Javier Bardem no dio en el clavo con el temperamento de Tritón. Si vieron la animada se darán cuenta que Tritón es muy autoritario al punto de generar espanto, pero segundos después se vuelve compasivo o viceversa. En esta película Tritón parece molesto todo el tiempo y para mí fue un personaje muy plano. Aún así se pudo ver una conexión de padre e hija muy bonita. Tanto Úrsula como Vanessa hicieron una interpretación muy buena. La actuación de la chica que hizo a Vanessa es de miedo, y en cuanto a Melissa McCartney como Úrsula, logró conectar su sentido del humor característico con la actitud sombría y desmedida de la original. Puede que no haya encajado a la perfección, pero de alguna manera funcionó. Además, aquí se da más contexto de quién es ella y cuáles son sus intenciones. Y hablando de contexto, en esta película nos dan un contexto más amplio del príncipe Eric, como por ejemplo de dónde viene, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus frustraciones. Además, hay una alineación muy interesante entre él y Ariel, relacionada con esta afición de ser un coleccionista. En la película animada, Eric fue más como un motivo para desarrollar el personaje de Ariel, pero no se profundiza mucho sobre él. Y para mí, ese espacio que le dieron a Eric en la nueva historia hace que varios aspectos de la trama tengan más conexión. Ahora, el problema de tanto contexto en cosas que no lo tenían antes es que hizo que de medias a finales todo pasara muy rápido. No es algo tan malo, pero definitivamente uno queda con ganas de más acción. Otra cosa que me gustó es que este live action menciona ubicaciones geográficas que sí existen, y eso explicará de hecho un montón de cosas. En la película animada había mucha confusión, ya que la fauna, la flora y hasta el diseño del castillo tenían un aspecto muy caribeño, pero también había un cangrejo cubano y un chef francés, y la gente asegura que esta historia sucede en Dinamarca, ya que el escritor es de ahí, lo cual según yo eso no tiene nada que ver. Pero es que también en la animada no todas las sirenas eran pelirrojas, habían también rubias, castañas, pelinegras, de todos los colores. Entonces de ahí se inventan a Atlántica, mientras que en esta película sí se da lugar a una ubicación geográfica. También hay una parte cultural y como que todo esto le aporta y hace que tenga más sentido la historia. No me gustó que no explotaran la participación de las hermanas. En la película animada ellas fueron muy irrelevantes, pero al menos tuvieron un mini musical, pero en la nueva eso ya ni existe. Literal, llegaron, las presentaron con otros nombres, ya luego desaparecieron un
buen rato, tuvieron otra escena y chao. No entiendo para qué les hicieron diseños especiales y hasta muñecas si no iban a tener ninguna relevancia en la película. O sea, las actrices tuvieron como una línea así de pequeña en el guión y ya. Ahora hablemos de Sebastián. Este diseño fue muy polémico ya que la gente quería literalmente un rostro humano saliendo del cuerpo de un cangrejo y creían que este diseño no iba a transmitir nada, pero les digo algo, a este diseño lo hicieron funcionar. No sé cómo, pero se volvió uno de los personajes más queridos. Por otro lado, esta ave, que no sé si es Scuttle, no recuerdo cómo se pronuncia, siento que también fue uno de los que tuvo más carisma en la película. Un poco molesto, eso sí, pero tuvo bastante relevancia. Eso sí, que no les tome por sorpresa que ahora es una hembra y no un macho. Y ahora Flounder. O sea, no solo le hicieron un diseño muy poco amigable y llamativo, sino que también le quitaron relevancia en la película. Lo pudieron haber quitado a la primera hora y les juro que ya nadie se daba cuenta. Aunque bueno, cuando lo mostraban de frente pues ya no se veía tan feo, pero ni cómo ayudar a ese pescadito. Aparentemente Disney escuchó las críticas por esos trailers tan oscuros y con tonos desfavorables, por lo tanto el producto final se ve un poco más luminoso y con colores más llamativos. En mi opinión fue muy poco, debieron tomar un poquito más de riesgo, pero de que mejoró, mejoró. Además Halle ahora tiene un tono de piel mucho más cálido y su cabello se ve un poco más naranja en vez de ese rubio que tenía antes, que nada que ver. Aún así, en la película animada entendieron mejor el tema de la colorimetría y tuvo como un contraste de colores que estructuró muy bien las escenas. Obvio hay cosas que no se pueden replicar en un live action, pero yo creo que siempre hay manera de hacer las cosas más llamativas. Entonces puede que lo que era épico en la animada ya no lo sea tanto en el live action. El CGI de las películas bajo el agua está mejorando bastante. Claramente esta película llevó la barra hasta la estratosfera, pero si por ejemplo comparamos La Sirenita con Aquaman, creo que ya se ven como un avance en esta industria de la animación en cuanto a las películas bajo el agua. Mucha gente decía que no se veían las burbujas y todo esto, pero en pantalla grande ya se aprecian muchísimos más detalles. También la animación del cabello de Ariel, de sus hermanas, de su papá, me pareció muy buena. Ya fluye de una manera mucho más natural que en otras películas y como que los mechones de cabello ya no se ven como tan plásticos, entonces también se ve que hay un avance significativo en cuanto a la animación de cabellos. Hubo una que otra escena donde el cabello se movía un poco de su posición, pero pues yo creo que esto de la animación está como en constante evolución. Puede que, no sé, en 5 o 10 años ya todo se vea mucho más realista, haya mejores resultados, más posibilidades. Son cosas que tienen que ir explorando. Hablando del CGI, sí hubo algo que se vio terriblemente mal. La escena final donde Úrsula se hace gigante me trajo recuerdos de esta cosa. Fue muy malo y creo que intentaron disimular eso con relámpagos y luz intermitente, pero además las tomas se hicieron como muy lejanas, también para que la gente no se dé cuenta de los malos efectos. Entiendo que animar ese tipo de cosas debe ser algo muy complicado, pero yo creo que existía una manera de que no se viera tan falso, y en la película animada eran escenas que eran muy épicas. Fue algo que no me gustó. Una de las escenas más satisfactorias a nivel visual, en mi opinión, fueron las de Ariel nadando con las medusas. Pero estas anguilas de Under the Sea creo que sobraban, se ven muy mal. Por ahí andaban diciendo que parecían parásitos intestinales. También la escena de Kiss the Girl sigue siendo muy oscura y eso hace que sea incómoda de ver, ya que no sabes dónde centrar tu atención. No sé, yo siento que este tipo de escenas tan icónicas deberían hacer todo lo posible para que se vea más llamativo. Y bueno, para terminar con lo bueno, hago mención especial a las locaciones que están increíbles, también al hecho de que hayan usado una frase del libro de Hans Andersen justo al inicio de la película y que también nos hagan entender que en esta película existe una disputa entre humanos y los seres del océano. Ahora vamos con lo debatible. Como les dije, hubo cosas que se modificaron, otras se quitaron. Por ejemplo, se cambió la manera en la que Eric descubre el nombre de Ariel, o también la estatua que le dan a Eric. Pues en esta película ya no está tan presente, como que no se le entrega como tal, sino que simplemente está ahí, por ahí. De hecho, te das cuenta que está ahí ya cuando el barco se está hundiendo. Y esto no le gustará a mucha gente, pero se eliminó la escena de Sebastián luchando con el
el chef en la cocina y todo esto ya simplemente no está. Ya tampoco está la escena donde Ariel se sientan a comer con Eric, con Grimsby. Esa escena tampoco está, que es donde ella usa el supuesto cachivache y también usa la pipa como saxofón. Eso ya tampoco está. Yo opino que algunas escenas de la animada como que no aportaban mucho a la historia, pero igualmente se extrañan. Es técnicamente imposible que se logre todos estos movimientos caricaturescos y situaciones que pues, simplemente no suceden. En cuanto a otras modificaciones, que la letra de la canción, que uno que otro detalle, pues siento que no afectaron para nada la trama. Entonces ya es como cosa de cada quien, de qué cosas extrañas, de qué cosas te van a hacer falta. En la película animada, desde el primer instante que Ariel ve a Eric, como que ya está perdidamente enamorada y está obstinada a querer estar junto a él. En el live action, Ariel pasa como por una faceta de curiosidad y ya esta atracción se va viendo como por etapas. Y lo mismo pasa con Eric. Antes de ir a conocer el reino junto a ella, él le enseña un poco de su vida, de lo que le gusta, de lo que lo rodea, de todo lo que ha aprendido. Y eso me gustó muchísimo. Ariel, antes de estar encantada con Eric, pues estaba encantada con el mundo exterior. De hecho, el enamoramiento de la película animada siempre me pareció como un tanto obsesivo. No me quiere. ¡Me quiere! ¡Lo sabía! No sé, pero pues díganme ustedes qué piensan de eso. Mucha gente se quejó de que Ariel y Vanessa no se parezcan en el live action. También decían que no tenía sentido que Ariel no quisiera besar a Eric justo cuando él lo intentó. Y también se quejaron de que la mamá de Eric sea negra. Pero en la película todo lo que les mencioné tiene una explicación. O sea, sí cambiaron cosas, pero les dieron significado, les dieron lógica. No fue como que lo colocaron así porque sí, ya no. Todo tiene una explicación, todo tiene un motivo y eso también me pareció muy bueno. Y es que incluso en la película animada lo de Vanessa y Ariel tiene también una explicación. Entonces yo creo que la gente que se queja de esto no vio la película animada. Pasemos al final de la película. Es igual pero es diferente. Más que centrar el tema en una boda, se centraron en todo lo que Ariel y Eric tienen en común, las ganas de vivir una aventura. Para mí el final de ambas películas quedó muy bien con el contexto que cada una tuvo. La nueva versión de Part of Your World no fue tan dinámica como la de la película animada. Por otro lado, yo siento que Halle le dio a esta canción una voz mucho más apropiada para una sirena joven, ya que la de la película animada suena un poco más madura. En esta situación yo creo que una dio lo que a la otra le faltó. Ambas canciones son perfectas a su manera y pues no sé, díganme ustedes cuál les parece más apropiada con el contexto. Bueno, ya acabando, en mi humilde opinión, a esta película yo le doy un 7.5 sobre 10. Es bastante disfrutable, las 2 horas no se sienten si vas con ganas de verla. Que si pudo ser mejor, claro que sí, pero también pudo ser un fiasco como Pinocho u otras películas de Disney que definitivamente no tienen ni cómo defender. Entonces si te gusta este tipo de historias y no le tienes miedo a las nuevas perspectivas, pues sí te la recomiendo. En la sala que estuve, toda la gente, incluyendo a los niños, estuvieron muy enganchados a la historia. Ya si no te interesa, también es válido. Hay muchas más películas para ver este año. Lo único que no es válido es atacar a la actriz y atacar a la gente que sí le gustó. O sea, ya pasaron como 3 años desde que se anunció esta película y pues que la sigan odiando pues ya es un tema como de obsesión. Y bueno, esa fue mi opinión de La Sirenita. Una noche antes de ir al cine yo vi la película animada nuevamente para tener pues todos estos aspectos en cuenta y ya los estaré leyendo en los comentarios. Comenten sus opiniones, pero que sea con respeto y nos vemos en el siguiente video.